Capítulo 16. Culpa a tu Dios, parte 1. Su respuesta llegó en forma de espada descendente. El acero desnudo cayó de los cielos cuando Karasuba vino por ellos, cubriendo la distancia que los dividía en un instante con un solo salto. El Nodachi la siguió, quitando su vaina y balanceándose sobre su cabeza antes de aferrarse a ellos. Su velocidad era tan grande que ya sobrepasaba lo que la mayoría consideraba humano, bordeando el reino de lo sobrenatural. Y, sin embargo, entre los que atacó, había uno que tenía la velocidad para igualarla y más. En lugar de carne blanda, el filo de su espada solo encontró acero implacable esperándolo. Chispas estallaron cuando su espada chocó contra otra, sin ceder ni retroceder. Entonces tomaré eso como un no. Jeanne gorjeó alegremente, los ojos azules brillaban de alegría incluso cuando el borde de la espada de su oponente estaba a menos de un pie de distancia de su garganta, lo único que le impedía reclamar su vida la espada que usó para bloquear su camino. Sostuvo la espada larga fácilmente en sus manos, la hoja no se movió en lo más mínimo incluso cuando Karasuba hundió los pies en el suelo y empujó, poniendo todo su peso detrás de su espada. Sin embargo, bien podría estar haciendo nada en absoluto por la diferencia que hizo. Como si no fuera consciente del atentado contra su vida, la chica de cabello dorado hizo un puchero a la chica de cabello gris. ¿Eso significa que no seremos amigos, Kara-chan? La única respuesta que recibió fue otro ataque. Karasuba dio un largo paso hacia atrás, dándose el espacio necesario para maniobrar su arma más larga, antes de saltar hacia adelante nuevamente, balanceando su espada en 3 golpes rápidos, más rápido de lo que muchos hubieran creído posible. Fueron casi simultáneos, el siguiente golpe comenzó casi tan pronto como terminó el primero, fluyendo entre sí con tal habilidad que era casi hermoso ver el instrumento mortal de la joven. Jeanne los bloqueó a todos. Era como si ni siquiera lo estuviera intentando, como si la lluvia de acero que venía por ella, cada golpe con fuerza más que suficiente para derribar demonios menores, ni siquiera representara una amenaza. Sin dar un solo paso hacia adelante o hacia atrás, Jeanne se mantuvo firme ante el ataque, con una sonrisa alegre que floreció aún más. El primer golpe lo derribó con solo el más pequeño de los movimientos, nada más que un pequeño giro de su espada, cambiando el golpe que amenazaba con partirla en dos un poco hacia la izquierda para que no la alcanzara por completo. Chispas carmesí y amarillas estallaron como si las espadas se reunieron cayendo sobre ellos en forma de aguaceros centelleantes. Ella tiró el segundo golpe a un lado con la misma facilidad, usando la punta de su espada para redirigir el golpe hacia su lado. El tercer golpe lo encontró directamente. En la fracción de segundo entre los golpes, el increíblemente corto instante entre el final del segundo golpe de la espada de Karasuba y el comienzo del tercero, Jeanne se movió. Con una velocidad y reflejos que deberían haber estado más allá del alcance de los hombres, mundanos o no, Jeanne dio un paso adelante, entró en el espacio de Karasuba y bloqueó el tercer golpe antes de que pudiera ganar impulso, bloqueando su espada con la de Karasuba. Con sus rostros tan juntos ahora, Jeanne le dio a Karasuba una gran sonrisa, una que podría haber sido burlona si no fuera por la admiración que ardía en sus ojos azules. No era suficiente llamarla experta. La habilidad de Jeanne con la espada no podía explicarse solo por el talento. Si Karasuba manejaba la espada con una habilidad que era pródiga, entonces Jeanne la manejaba con una habilidad que era divina. Esta fue la bendición otorgada a todos los que heredaron el espíritu de la doncella de Orleans, Joan d'Arc. Ella era una santa espada, aquellos bendecidos con una habilidad que ha trascendido el reino de los mortales y ha alcanzado el plano de los dioses, cuya habilidad con la espada nunca podría ser superada, solo igualada. Y para albergar ese espíritu santo, se le dio un cuerpo para contener esa fuerza. Por lo tanto, nunca estaría más allá del alcance de aquellos que se llamaban a sí mismos espadachines. ¡Wow! Eres realmente bueno, ¿no? Con los ojos azules brillando de emoción, Jeanne se rió alegremente mientras le daba a Karasuba una sonrisa radiante llena de elogios honestos. Quiero decir muy bien. Unos ojos grises sin sentido del humor parecían perforar los suyos desde apenas un palmo de distancia mientras cerraban las hojas, pero Jeanne no pareció darse cuenta mientras continuaba con su charla alegre. Sin embargo, es una verdadera lástima. Si estuvieras luchando contra alguien que no fuera yo, es posible que incluso hayas tenido la oportunidad de ganar. Bost. El filo del Nodachi de Karasuba se clavó en la espada larga del rubio, mordió su acero y cortó hasta el corazón de la hoja antes de desgarrarla por completo.
Después del acero forjado, la carne y el hueso hicieron poco para frenarlo, incluso lo que tenía un alma divina. La punta que el Nodachi mordió en el costado del cuello de Jeanne, la carne no dio resistencia al filo afilado de la hoja mientras la cortaba sin esfuerzo, rasgándola hasta el pecho antes de salir por la cadera opuesta. La mitad superior de la hoja de Jeanne llegó al suelo, su punta afilada encontró agarre en la tierra compacta y dura, quemándose a sí misma de modo que se mantuvo erguida sobre la tierra. Jeanne miró su espada rota, el ceño fruncido en confusión, antes de levantar la vista para mirar a Karasuba, los ojos azules llenos de incomprensión. Trató de hablar, abrió la boca para formar las palabras, pero todo lo que se derramó por sus labios fue sangre. Al final, todo lo que logró escurrir fue un sonido de sorpresa. ¿Eh? Pero Karasuba ya no la miraba, ya estaba pasando junto a ella, dirigiéndose hacia los dos últimos oponentes vivos. Jeanne trató de detenerla, extendiendo una mano como para agarrarle el hombro, pero sintió que sus piernas cedían debajo de ella y cayó al suelo como una marioneta privada de sus cuerdas. Un latido después, Jeanne murió. Karasuba deslizó su espada hacia un lado, sacudiendo la sangre de la hoja, antes de detenerse a no más de 6 buenos pasos de distancia de los dos últimos miembros de la Brigada Caos. Tenía una sonrisa benevolente en su rostro salpicado de sangre mientras miraba a los dos hombres con los ojos entrecerrados. Mantuvo su Nodachi a un lado, sin avanzar ni retroceder, solo esperando pacientemente a que atacaran, casi invitándolos a hacerlo. El final abrupto y brutal de una pelea que había ido abrumadoramente a favor de su lado había sido tan inesperado que sorprendió a los dos hombres con los pies desprevenidos. Ninguno de los dos pudo reaccionar mientras miraban y trataban de asimilar lo que había sucedido. De los dos, Heracles logró deshacerse de su sorpresa primero. Entonces, comenzó el gigante de un hombre, su voz retumbaba desde su pecho mientras hablaba, sonando inusualmente solemne. Tenía una expresión indescifrable en su rostro mientras veía el cuerpo de Jeanne yacer en un charco de su propia sangre. ¿Eso es todo entonces? El pajarito está muerto. Ah, hombre, el gigante miró hacia otro lado, claramente incómodo, y levantó una mano para frotarse la nuca, incluso para nosotros esa fue una forma increíblemente patética de hacerlo. Curiosamente, el hombre no muestra signos de ira por el ataque no provocado de Karasuba, o incluso por la muerte de Jeanne. Ni siquiera parecía que tuviera intenciones de vengarla aceptando la descarada oferta de Karasuba de atacar. En todo caso, parecía más preocupado por cómo murió Jeanne que por el hecho de que en realidad estaba muerta, como si casi se sintiera avergonzado por ella. Un momento después, Heracles se encogió de hombros, sus enormes hombros subían y bajaban como rocas, y pareció deshacerse de su melancolía cuando se volvió para darle a Karasuba una amplia sonrisa. Aún así, tengo que dártelo, dragón, eres mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros esperaba si pudieras derrotar a Jeanne. Apoyos para eso. Oh, Karasuba pronunció la palabra, sus ojos se abrieron para observar los orbes grises gigantes completamente en exhibición. Después de un momento debió haber encontrado lo que estaba buscando porque resopló, los ojos se cerraron con arrugas de nuevo mientras sus labios se curvaron divertidos. Vaya, vaya, ¿no eres tú el extraño? Canturreó, sus hombros temblando levemente en una risa silenciosa. No creo que me hayan felicitado antes por matar al camarada de alguien. Tengo que admitir que es un cambio refrescante en comparación con todos los gritos y maldiciones que normalmente recibo. Lo sé, ¿verdad? Ja 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 ja. El gigante soltó una carcajada atronadora y asintió con la cabeza. Nunca tiene sentido para mí por qué actúan tan presas del pánico cada vez que muere uno de sus compañeros. Incluso los guerreros de estos días siempre parecen estar tan sorprendidos cuando uno de los suyos es derribado en una pelea. Es como si nunca lo hubieran visto. Viene. Juro que nunca podré entender a esos tipos. Heracles se encogió de hombros y se cruzó de brazos, cruzando sus gruesas extremidades sobre el pecho. Si querían vivir tanto, ¿por qué iban a entrar al campo de batalla? ¿No entienden que no hay vuelta atrás, que una vez que entran en el infierno conocido como guerra ya están muertos? Sin embargo, siempre empiezan a quejarse y a quejarse. Cada vez que empiezo a matar a uno de ellos. TCH. Escupió Heracles a un lado. Plagas molestas. Oh. Karasuba arqueó una ceja, intrigada, ¿y supongo que eres diferente a ellos? Por supuesto que estamos. Estamos héroes. Ja 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 ja. A pesar de que el gigante se rió de su propia declaración, algo acerca de la forma en que la habló dijo que estaba siendo completamente serio. Los héroes no pueden irse a casa.
No podemos morir pacíficamente en la cama de vejez, rodeados de nuestros seres queridos. No, para los héroes, la lucha nunca terminará. No importa cuántas victorias logremos o como muchos monstruos que matamos, siempre habrá más. Así que lucharemos, y lucharemos, y lucharemos hasta morir, cortados por los mismos monstruos que estamos tratando de matar. No hay otra manera de que termine para nuestra especie. El final de un héroe siempre será trágico, nada más que la muerte de un perro en algún campo de batalla abandonado por Dios. Ese es el destino maldito de cualquiera que lleve la carga de un héroe. Porque eso es lo que son los verdaderos héroes. Heracles le dio a Karasuba una sonrisa que era casi salvaje, la gente que muere para que otros no tengan que sufrir. Somos los escarificados dispuestos para que la humanidad pueda seguir viviendo una noche más sin miedo a los monstruos que yacen esperando en las sombras. En la facción de héroes, todos sabemos que no somos más que sacrificios, personas destinadas a morir por otros, y que ni uno solo de nosotros saldrá vivo de esto. Lucharemos y lucharemos hasta el día de nuestra muerte. Es por eso que ninguno de nosotros se quejará si la muerte nos llega. Elegimos este camino de buena gana y nunca nos arrepentimos de nuestras muertes, por trágicas que sean. Juramento por el que todos en Hero Faction viven. Y a pesar de todos sus defectos, Jeanne era una verdadera heroína. Se rió de nuevo, un sonido retumbante que salió de lo profundo de su pecho. Por eso no te guardaré rencor, dragón. Jeanne conocía los riesgos y entró voluntariamente en este infierno conocido como guerra. Su muerte no fue culpa de nadie más que de ella por perder. Así que en lugar de maldecirte, yo te alabaré. Asintió con la cabeza a Karasuba. Siéntete orgulloso de tu victoria, pequeño dragón, porque aunque era una cosa pequeña, nuestra Jeanne era una luchadora del infierno. Karasuba soltó una ligera carcajada ante la declaración y se llevó una mano a los labios con delicadeza. ¿Sabes? Comenzó, con los ojos entrecerrados mientras sonreía con benevolencia al gigante, creo que podría haber terminado gustándome. Ja. ¿Podrías mirar eso? Creo que es la primera vez que un dragón me alaba. Heracles echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, recuperando su buen humor. Tal vez me equivoqué, podrías ser más diferente a Valí de lo que pensé al principio. ¿No lo crees, Georg? Georg. Heracles frunció el ceño y su expresión se convirtió en confusión ante la falta de respuesta. Volviéndose para lanzar una mirada interrogativa a su compañero con túnica, comenzó a repetir la pregunta. Dije, ¿no crees que ella, por el amor de...? Heracles levantó una de sus manos gigantes para palmear la cara, temblando su cabeza consternada una vez que vio a su compañero. Lo está haciendo de nuevo. Fascinante. Georg respiró, hablando más para sí mismo que nada mientras fijaba su mirada en el brazo izquierdo de Karasuba. Nunca había visto algo así. Con su ropa bien arreglada, modales educados y ojos penetrantes, el adolescente asiático normalmente daba una impresión de inteligencia sofisticada que no habría estado muy lejos de la realidad. Esa impresión, sin embargo, se arruinó actualmente cuando Georg escrutó con entusiasmo el brazo izquierdo de Karasuba, sus ojos muy abiertos casi centelleaban detrás de sus marcos mientras mostraba una expresión de deleite, como un niño que hubiera descubierto un juguete nuevo. El Boosted Gear, uno de los 13 Longinus, tiene el poder de duplicar las capacidades del usuario y se informa que aparece en forma de un guante rojo en el brazo izquierdo del portador. Todo esto es un hecho indiscutible y, sin embargo, ella ha logrado llamar adelante el poder del Boosted Gear a pesar de que su brazo está desnudo. ¿Cómo? El mago de anteojos continuó murmurando para sí mismo, tan perdido en sus pensamientos que no prestó ni la más mínima atención a la desaparición de uno de los camaradas que había presentado apenas un minuto antes, ni a la conversación entre Heracles y Karasuba. Georg se inclinó ligeramente hacia adelante desde la cintura mientras examinaba el brazo de Karasuba, como si acercarse mucho más pudiera ofrecerle una idea del misterio. ¿Se las arregló para encontrar una manera de usar el Boosted Gear sin convocarlo? No, eso simplemente no es posible. Pero entonces, ya veo. Georg asintió pensativamente, enderezándose y tomando su barbilla. Debe ser una subespecie, eso explicaría las cosas, incluida la irregularidad de cómo el efecto de impulso se extendió para incluir su espada además de su cuerpo. Aún así, incluso si es una subespecie, el Boosted Gear debe manifestarse. En algún lugar de su cuerpo, pero ¿dónde está? ¿Quizás sus piernas? No hay señales de abultamiento en ninguna parte de las piernas de sus pantalones para apoyar esa hipótesis. Quizás es similar a Siegfried entonces.
Heracles todavía negaba con la cabeza ante el comportamiento del adolescente, dos dedos de una sola mano masajeaban sus sienes como para evitar un dolor de cabeza. Le pedía Cao guerreros adecuados para luchar junto a ellos, hombres de honor y valor, ¿y qué me envía? Una mujer que trata de hacerse amiga de todo, incluso de las cosas que intentan matarla, y una cabeza de huevo que preferiría estudiar monstruos que matarlos. Bah. Heracles suspiró antes de apartar la mano de su rostro y volver a mirar a Karasuba, encogiéndose de hombros a modo de disculpa. No te preocupes por Georgaki. Es un buen chico, fuerte también, no hay duda de eso, pero tiene algunos tornillos sueltos. Ya sabes, enfatizó su punto golpeando un lado de su cabeza, aquí arriba. Heracles se encogió de hombros de nuevo, sus hombros subían y bajaban como pequeñas montañas. Así que sí, lo siento por cómo está actuando. Cuando se pone así, incluso yo tengo problemas para sacarlo de eso. Karasuba simplemente agitó una mano ante ella alegremente. No hay problema. Todavía tenía una sonrisa, los ojos arrugados, como si le divirtiera infinitamente el curso inesperado que había tomado la conversación. Solo las salpicaduras de sangre que le manchaban las mejillas advirtieron del peligro que se escondía debajo de su sonrisa. Ja ja ja, eso es bueno, eso es bueno. El hecho de que estemos tratando de matarnos no significa que tengamos que ser groseros. El gigante soltó otra de sus carcajadas estruendosas, cruzando los brazos ante él. Nunca se sabe cuándo un enemigo terminará convirtiéndose en un aliado en el futuro. No puedo empezar a decirles cuántas personas en la Chaos Brigade alguna vez fueron enemigos que intentaron matar a cada uno antes de unirse, por lo que es bueno nunca causar cualquier mala sangre innecesaria. Aún así, todo el buen ánimo pareció desaparecer de Heracles cuando pronunció esa palabra, su rostro una vez abierto sufrió una transformación completa, volviéndose duro e implacable. El cambio que se apoderó del gigante amigo fue tan repentino como sorprendente. Lo que quedaba de la atmósfera amable fue lavado por la sed de sangre que brotó de él. Todavía. Repitió, sus ojos brillando con un poder oculto mientras miraba a Karasuba. No hay posibilidad de que eso te suceda, comenzó Heracles a crujir los nudillos, ¿verdad, dragón? No, no lo hay. Karasuba admitió libremente con un pequeño movimiento de cabeza, la cola de caballo balanceándose detrás de ella, antes de darle al gigante una sonrisa burlona. Ya estabas muerta en el momento en que me di cuenta de que me seguías. Es una lástima de verdad, podría haber considerado dejarte vivir si solo hubieras intentado encontrarte conmigo en otro lugar. Es solo tu mala suerte que me atrapaste tan cerca de mi casa. Nada podrías haber dicho o hecho que me habría impedido matarte después de eso. ¿Cerca de tu casa? Repitió Heracles, entrecerrando los ojos al contemplar sus palabras. Un momento después se ensancharon y miró al adolescente de cabello gris. Ya veo, entonces eso es todo. ¿Es tu tesoro, no? Está cerca de aquí. Bueno, ¿no eres tú el perceptivo? Karasuba sonrió mientras lo elogiaba, pero los ojos que lo miraban eran demasiado fríos, haciendo el cumplido una mentira. Parece que mi decisión de matarte fue correcta después de todo, realmente no puedo dejar que te vayas si te diste cuenta de eso. Pensé que era extraño lo rápido que fuiste para atacarnos. ¿Un tesoro de dragones, eh? Si el tuyo realmente está cerca, eso lo explicaría todo. Balí también era así, el pequeño capullo siempre se ponía ansioso cada vez que alguien se acercaba al suyo. Heracles frunció el ceño antes de escupir a un lado. Realmente nos equivocamos mucho por perdernos eso. Todavía. El ceño de Heracles fue reemplazado lentamente por una sonrisa, aunque sus ojos aún prometían violencia. Comenzó a caminar, no directamente hacia Karasuba, sino a su derecha, su camino se curvaba de modo que estaba dando vueltas alrededor de ella. Levantó las manos y comenzó a hacer crujir los nudillos de nuevo. Estoy un poco feliz de haberlo hecho. Si todo hubiera salido de acuerdo con el plan, nos hubiéramos separado pacíficamente, y qué vergüenza habría sido si no hubiéramos tenido la oportunidad. Oportunidad de luchar. Una sonrisa salvaje y hambrienta apareció en su rostro cuando volvió a crujir los nudillos. Un dragón está frente a mí. ¿Qué clase de héroe sería yo si no intentara matarlo? No muy bueno, admitió Karasuba alegremente, para nada molesto por la promesa de violencia. Más bien, su sonrisa se hizo un poco más amplia, mostrando solo un indicio de dientes, y dio medio paso hacia atrás, tirando de su espada detrás de ella mientras la agarraba con ambas manos, lista para devolverla en un golpe por encima de la cabeza. Heracles igualó su sonrisa con una igualmente cruel cuando detuvo sus círculos y se agachó, bajando su cuerpo al suelo en preparación para la pelea.
Su postura era inusual, carecía por completo de cualquier forma de defensa. En lugar de sostener los puños frente a él, tenía una mano apoyada en el suelo para mantener el equilibrio mientras se inclinaba hacia adelante, la otra sobre su rodilla. Su forma se parecía notablemente a la postura de un juez de línea. El sol eligió ese momento para asomarse brevemente detrás de las nubes, iluminando el mundo a su alrededor por un breve instante antes de volver a esconderse. Sin embargo, durante el breve instante en que los rayos del sol cayeron sobre Heracles, pareció que toda su forma brillaba como el oro. Heracles estaba a punto de comenzar su carga, el gigante hundió los pies más profundamente en el suelo y tensó las piernas, cuando una voz interrumpió su ataque. Heracles, espera. Georg ordenó, solo que ahora finalmente salió de su trance para darse cuenta de la situación sobre él. No puedes hacer esto. No intentes detenerme, Georg. Heracles no se había molestado en mirar al adolescente con túnica, su atención estaba completamente reservada para el oponente que tenía ante él, sin confiar en que el dragón detuviera su mano si apartaba la mirada. Ella mató a Jeanne, incluso Cao Cao no se opondrá a que la derribe si eso significa vengarla. Eso no es lo que quiero decir, suspiró Georg y resistió el impulso de poner los ojos en blanco con exasperación por la miopía del otro hombre. No estoy tratando de evitar que la mates, solo de que destruyas su cuerpo. Si queremos alguna esperanza de extraer el Boostedgear de su cadáver, entonces tenemos que asegurarnos de que su cuerpo permanezca en su mayor parte de una pieza. Georg se subió los marcos por la nariz. Así que asegúrate de no hacer volar su cuerpo en demasiados pedazos. Heracles sonrió ante eso. Sin promesas. Ahora, polla, Karasuba interrumpió la conversación con un tono juguetón, una sonrisa astuta en sus labios. Si estás tan preocupado por lo que le sucede a mi cuerpo, entonces ¿por qué no te unes a la pelea? Te prometo que no te importaría enfrentarte a los dos a la vez. No va a pasar. Heracles se agachó una vez más, volutas de luz dorada convergieron alrededor de su forma mientras preparaba su ataque. Eres mía para matar, dragón. No permitiré que nadie más te quite la vida, excepto yo. Ahora, no hay necesidad de preocuparse. Te prometo que pase lo que pase, no seré yo el que muera esta noche. Se volvió para darle al adolescente con túnica una sonrisa benevolente. Entonces, ¿qué dices, polla? ¿Te importaría unirte? No parece haber ningún bulto en su espalda, por lo que descarta la teoría de que el Boostedgear se manifiesta allí. Georg una vez más comenzó a murmurar para sí mismo, concentrándose en examinar su cuerpo mientras descartaba por completo sus palabras. Entonces, ¿dónde está entonces? ¿Podría ser internalizado? Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que aparezca otro como ese? Karasuba parpadeó, luego parpadeó de nuevo, su sonrisa desapareció de su rostro. Hubo un momento de tenso silencio cuando Karasuba lentamente abrió los ojos. Polla, repitió ella, con sus fríos ojos grises mirándolo, estaba hablando contigo. Georg, sin darse cuenta de que le hablaban o demasiado absorto en su examen como para que le importara, no respondió a sus palabras más que para ahuecar su barbilla mientras continuaba murmurando en voz baja para sí mismo. Karasuba lo vio sin pestañear por unos segundos más, sus ojos grises se clavaron en el adolescente, antes de soltar un bufido y negar con la cabeza, cerrando los ojos mientras recuperaba su sonrisa benévola de nuevo. Polla, comenzó, su tono casual, como si hablara del clima, creo que te voy a matar primero. Por primera vez desde que golpeó a Jeanne, Karasuba se movió, dando un solo paso hacia Georg. Y como si esa fuera la señal para que comenzara la batalla, Heracles atacó. Te dije. Heracles rugió cuando la tierra bajo sus pies estalló, pulverizada en polvo por explosiones gemelas. Flexionó sus poderosas piernas, levantándose del suelo y trabajando con la explosión para impulsarse hacia Karasuba. Tu pelea es conmigo. Era como ver una pequeña montaña moverse mientras atravesaba el aire, catapultando de un lado a otro del lote, sorprendiendo lo rápido que podía moverse. En una hazaña que contradecía su tamaño, el hombre cubrió la distancia que lo separaba de Karasuba en menos de un segundo, con los brazos abiertos de par en par frente a él como si tuviera la intención de atacarla. Karasuba ni siquiera lo miró cuando él la atacó desde su costado, su enfoque completamente reservado para la adolescente asiática que aún no se percató de su acercamiento incluso cuando dio un segundo paso hacia adelante justo cuando una sombra se cernía sobre ella. Te tengo. Heracles estaba ahora casi inmediatamente encima de ella, a no más de un par de pies de distancia. Sus brazos comenzaron a brillar con un tono dorado cuando comenzó a juntarlos. Se movieron para sujetar a la chica de cabello gris, rodeando su cuerpo.
Karasuba le dedicó solo una mirada rápida al gigante que se elevaba sobre ella antes de volver a mirar a su presa, despreocupada incluso cuando los brazos de oro brillante la rodearon, a centímetros de distancia haciendo contacto. En cambio, ella solo articuló una sola palabra, Bost. Y esos brazos dorados se encontraron sosteniendo nada más que aire mientras Karasuba se desdibujaba. Al comienzo de la pelea, cuando intentó derribar a Jeanne, Karasuba ya se había estado moviendo al borde de lo que se consideraba el límite humano, rascando la superficie de lo sobrenatural. Pero ahora, después de haber sido empoderada no una sino dos veces por el Boosted-Gear, Karasuba había destrozado el muro de lo sobrenatural y se había bañado en su poder. Incluso Heracles, un luchador cuyos sentidos habían sido mejorados por la magia y agudizados por una década de combate, no pudo seguirla. Ella no era más que una mancha borrosa, una línea gris en sus ojos mientras evitaba fácilmente sus brazos, agachándose debajo de ellos antes de que pudieran tocarla. Agachándose, Karasuba flexionó sus poderosas piernas y se lanzó hacia adelante, ignorando al gigante que se elevaba sobre su cabeza a favor de avanzar, cerrando la distancia restante a su presa, quien incluso ahora seguía sin darse cuenta del peligro en el que se encontraba mientras seguía murmurando. Para sí mismo, todavía absorto en sus propios pensamientos. Fue solo el destello de acero lo que sacó a Georg de sus pensamientos y lo hizo mirar hacia arriba justo a tiempo para ver la punta de la espada apuntar hacia él, pero para entonces ya era demasiado tarde para hacer algo. La punta del Nodachi atravesó la cabeza de Georg, el acero afilado atravesó el hueso de su cráneo con una facilidad ridícula, y la espada se clavó casi por completo en su cráneo, solo 2 pulgadas de acero separaban la empuñadura de la espada de la frente. La estocada había dado en el clavo, perforando a Georg casi justo entre sus ojos, el filo de la hoja cortando los delgados marcos que llevaba, partiéndolos por completo en 2. Colgaron en su rostro por un momento, como si estuvieran sujetos por un mero hábito, antes de que la gravedad se apoderara de los marcos rotos y se resbalaran del puente de su nariz, cayendo por su rostro y cayendo al suelo. Sin embargo, antes de que los vasos rotos llegaran al suelo, un par de manos se acercaron y lo sacaron del aire. Al mismo tiempo, los ojos de Karasuba se entrecerraron, sus instintos le advirtieron que algo andaba muy mal con su último golpe. Había sentido que su espada penetraba en la cabeza del mago, sintió la resistencia, por leve que fuera, al atravesar el cráneo, pero después de eso no sintió nada, su espada atravesó el resto de su cabeza sin siquiera una pizca de esfuerzo. Una fracción de segundo fue todo lo que necesitaba para darse cuenta de lo que estaba mal y sus ojos se abrieron al darse cuenta. Su espada, un Nodachi con una hoja de casi 1 metro de largo, estaba enterrada casi por completo en el cráneo del mago, de modo que la empuñadura casi descansaba sobre su frente. Y, sin embargo, esa misma hoja de alguna manera no había logrado atravesar el lado opuesto de su cráneo y la parte posterior de su cabeza permaneció inmóvil, intacta. Ojalá no hubieras hecho eso. Una voz se oyó suavemente a su lado, y Karasuba se encontró mirando a los apagados ojos marrones de Georg mientras él la miraba desde debajo de la empuñadura de la espada. También eran mi par favorito. Una auténtica confusión llenó la expresión de Karasuba, sus ojos se abrieron de par en par cuando se encontró enfrentando la realidad de un hombre muerto hablándole. ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar un par de anteojos cómodos? Georg lo regañó, sonando más petulante que enojado mientras fruncía el ceño, completamente despreocupado por los 3 pies de frío acero que en ese momento atravesaban su cerebro. Mucho. Y ahora te has ido y arruinaste mi par favorito. No es como si pudiera volver a pegarlos, simplemente no sería lo mismo. ¿Cómo diablos sigues vivo? Karasuba preguntó con asombro, su confusión ahora reemplazada por fascinación mientras observaba al hombre muerto, pero apenas había logrado pronunciar las palabras cuando un movimiento desde el borde de su visión llamó su atención. Apartando sus ojos de los del adolescente con túnica, centró su atención en su frente, en el punto en que su espada atravesó su cráneo. Lo que sea que vio allí hizo que sus instintos le rugieran para escapar y ella obedeció de inmediato. Sacando su espada de su cráneo, Karasuba saltó lejos, con los pies apenas tocando el suelo mientras saltaba hacia atrás, moviéndose tan rápido como podía mientras seguía vigilando al mago, solo deteniéndose una vez que llegó al otro lado del lote abandonado donde se encontraba. Patinó hasta detenerse, agachándose ligeramente para absorber el impacto. Solo una vez que estuvo segura de que estaba a salvo, levantando la vista una vez para asegurarse de que el mago no la seguía, su enfoque en cambio reservado por completo para las piezas de los marcos rotos que sostenía en sus manos, Karasuba se permitió mirarla. Espada.
Estaba arruinado, la hoja de acero de Tsunodachi había desaparecido casi por completo. Solo había 2 miserables pulgadas que sobresalían de la empuñadura de su espada antes de que la hoja terminara, cortada tan suavemente que terminó en línea recta, la hoja ahora casi sin valor en una pelea. Los ojos de Karasuba se abrieron, sus pupilas grises mirando cuidadosamente lo que quedaba de su arma. «Arruinaste mi espada», dijo finalmente, los labios se doblaron ligeramente en un ceño fruncido. «¿Y arruinaste mis lentes?», replicó Georg, levantando la vista de sus lentes para darle una mirada aguda. Un diminuto chorro de sangre, delgado como un lápiz, salió de la herida abierta en su frente, ni mucho menos de la cantidad que se hubiera esperado por el tamaño de la herida que había sufrido. Se derramó por su rostro mientras hablaba, recorriendo lentamente un lado de su nariz y llegando a su barbilla antes de gotear. Con un suspiro, Georg sacó un pañuelo de los bolsillos de su bata y comenzó a limpiarse la cara. «Yo digo que eso nos hace más que iguales». Ella resopló, divertida, sus ojos se cerraron con arrugas una vez más, cuando una sonrisa perezosa reapareció en sus labios. Poniéndose de pie, Karasuba arrojó el arma ahora inútil a un lado y le dio al oponente que había subestimado una vez más. «Entonces, Boya», comenzó, mirando la supuesta herida letal que le había causado al niño. «¿Qué demonios eres?» «Humano», respondió Georg suavemente, su atención una vez más volviendo a sus anteojos. «Como tú». La herida que ella le había hecho todavía estaba allí, sentada en su frente como la hendidura vertical de un tercer ojo. Podía ver los bordes blancos como el hueso de su cráneo que recubren la herida desde donde su espada se había roto, así como la delgada línea de carne roja que lo delineaba, pero más allá de todo, todo era diferente de lo que había esperado que fuera. En lugar de sangre, y materia gris, todo lo que encontró dentro de su cráneo fue un vacío. No era oscuridad, no falta de luz, sino pura nada. Era un vacío, una falta de algo tan profundo que algo parecido solo debería haber existido en el vacío del espacio. Y, sin embargo, a pesar de la inherente falta de forma del vacío, de alguna manera podía percibir sus límites, apareciendo ante sus ojos como una niebla incolora donde el vacío se encontraba con el aire libre. «No eres el único con una subespecie», respondió Georg con indiferencia, concentrándose por completo en sus gafas rotas. Después de algunos intentos más de intentar juntar las mitades rotas, se rindió y lo abandonó como una causa perdida. Suspirando de decepción mientras deslizaba los pedazos rotos en su bolsillo del pecho, Georg miró de nuevo a Karasuba y continuó con su explicación. «Ni con un Longinus, para el caso». «Ah, eso es todo. Eres el nuevo portador de la dimensión perdida». Pensé que ese vacío me resultaba familiar. Con los ojos ahora completamente abiertos, Karasuba examinó al chico que ya no usaba anteojos con interés. «Eso es en realidad una parte de la brecha dimensional que tienes saliendo de tu cabeza, ¿no es así, Boya? Si bien eso no es del todo exacto, supongo que es una explicación tan buena como cualquier otra». Georg se encogió de hombros con indiferencia. «Y no para sonar grosero, pero ¿estás seguro de que deberías prestarme atención?», señaló algo detrás de ella. «Porque estás a punto de morir». «¿Qué?». Con la piel brillante como si fuera dorada con una armadura hecha del oro más puro, Heracles apareció detrás de Karasuba en un movimiento borroso con una velocidad que contradecía su tamaño, con el puño cerrado y ladeado hacia atrás, listo para asestar un golpe fatal. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Karasuba trató de darse la vuelta pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un puño dorado se estrellara contra un costado de su rostro. Una pared de aire se estrelló contra mí en el instante en que pasé la frontera del campo limitado. Me golpeó con toda la fuerza de un camión a toda velocidad, la onda de choque de aire casi sólida, debido a la velocidad a la que viajaba. Lo inesperado fue casi suficiente para empujarme fuera del campo limitado, pero me las arreglé para prepararme justo a tiempo para evitar que eso sucediera. La onda de choque fue acompañada por una fuerte explosión que hizo que mis oídos zumbaran, y ondulantes nubes de polvo llenaron el aire del tramo de tierra vacío que cubría el campo limitado, bloqueando mi visión de aquellos que estaban dentro de él. Afortunadamente, soplaba una brisa constante y la nube ya comenzaba a despejarse, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que se disipara por completo. Justo cuando comencé a distinguir las formas de 2 figuras, nada más que siluetas sin forma para mí, un grito rasgó el aire. ¡Ah! No fue un rugido o un bramido de rabia, a pesar de la voz profunda y retumbante que me dijo que el dueño era hombre, sino un grito agudo de agonía, el sonido de pánico que haría un conejo cuando un zorro aprieta sus mandíbulas en su garganta.
Y mezclado con los gritos de tormento estaba el leve repiqueteo de la risa, abierto y despreocupado, que contrastaba con los lamentos de angustia. Aunque solo la había escuchado hablar una vez antes, en un paisaje onírico que contenía un dragón carmesí, reconocí su voz de inmediato. Y un momento después mi sospecha se confirmó cuando el humo se disipó por completo, revelándola a mis ojos. Jajaja, ¿qué pasa, Heracles? Los ojos grises de Karasuba estaban ocultos una vez más, la amplia sonrisa que lucía hizo que sus ojos se cerraran con arrugas. Esa sonrisa era algo benévolo, algo que no se habría visto fuera de lugar en el rostro de una madre, pero de alguna manera Karasuba aún podía hacer que la sonrisa se sintiera natural en sus labios, incluso mientras torturaba al hombre a sus pies. ¿A dónde se fue toda esa valentía tuya? ¿No estabas a punto de golpearme? Ven ahora, intenta matarme de nuevo. Hazme reír. Ah. Suéltame. Suéltame, maldita sea. La otra figura logró rugir a través del dolor, sonando desesperada, enojada y suplicante a la vez. Me estás aplastando el cráneo. Líneas de sangre caían por un lado de la cara de Karasuba, tendiendo la mitad de su cara de carmesí. Se derramó de un corte áspero cerca de la línea del cabello. Sin embargo, a pesar de su herida, Karasuba parecía no prestarle atención. Sonreía, los ojos se arrugaban en finas rendijas mientras miraba a la persona que sostenía firmemente en su agarre. La otra figura, un hombre gigante, se habría elevado sobre Karasuba si no hubiera estado arrodillado en el suelo ante ella, habiendo sido puesto de rodillas y sostenido allí por la única mano sujeta firmemente a su cráneo. Gritando de agonía, trató de liberar su cabeza del agarre de Karasuba, pero fue en vano. A pesar de que él le lamentó, rompiendo sus puños del tamaño de un jamón en el brazo de la mano que lo sostenía, agarrando sus dedos e intentando quitárselos de la cabeza, no pudo lograr liberarse. El agarre de Karasuba sobre él era demasiado fuerte. Sin orden ni pensamiento, el plano de Kansori Bakuya pasó por mi mente y encontré a mi cuerpo respondiendo instantáneamente, mis piernas se ensancharon en una postura más profunda mientras mis manos se mantenían abiertas a mis costados, listas para agarrar las cuchillas mientras me preparaba para proyectar ellos y cargar adentro. Pero me encontré a mí mismo deteniéndome, congelado en mis pistas cuando reconocí al gigante. Antes de este día nunca había visto al hombre, al menos no en persona, pero no tuve problemas para ponerle un nombre a la cara. Había visto sus fotografías tantas veces antes en los informes que Serafalle me hizo leer que no podía haberlo confundido con nadie más. Este era Heracles, un terrorista que era buscado por múltiples cargos de asesinato y era uno de los pocos miembros conocidos del grupo encubierto conocido como Chaos Brigade, y fue ese conocimiento más que nada lo que detuvo mis espadas y me impidió saltar. Incluso los Satanás sabían muy poco sobre la Chaos Brigade. A pesar de sus mejores esfuerzos, la información que habían logrado reunir era escasa y, en el mejor de los casos, inconclusa. Sabíamos quién los dirigía. Su líder era una figura tan reconocida que su presencia en el grupo era imposible de ocultar, y sabíamos que estaban formados por cientos de facciones autónomas, pero aparte de eso, se sabía muy poco sobre ellos. La brigada había logrado convencer a cientos de grupos diferentes, cada uno con su propio conjunto de ideologías y agendas, para que dejaran de lado sus diferencias y se unieran bajo una sola bandera, y ni siquiera pudimos averiguar cómo o por qué. Su objetivo y propósito eran un completo misterio para nosotros, y con la excepción de un pequeño puñado, no sabíamos casi nada de los miembros que componían la brigada. Heracles, sin embargo, fue una excepción. Era uno de los ejecutores de la Chaos Brigade y, por lo tanto, era mucho más notorio en sus acciones que el resto del grupo, por lo que pudimos recopilar más información sobre él y las personas con las que trabajaba que casi cualquier otra persona en la organización. Y mientras estaba allí mirándolo gritar de agonía bajo las atenciones de Karasuba, tratando de pensar si debería saltar y ayudar, y si es así, ¿a quién? Mi mente me proporcionó todos los datos que tenía sobre él. Capacidades físicas extremadamente altas, casi de forma poco natural para un humano, Heracles era un talentoso luchador de corto alcance y se informó que había derrotado a los demonios de clase media solo con sus propias manos. También era el portador del Sacred Gear conocido como detonación variante. Otorgaba la capacidad de generar explosiones en cualquier cosa que tocara su portador y, a diferencia de la mayoría de los Sacred Gear, no tenía forma física. En cambio, cada vez que estaba a punto de activarse, cubría a su usuario con una aura dorada, justo como lo estaba haciendo el cuerpo de Heracles en este momento en realidad, oh sí, auge.
Por segunda vez desde que puse un pie en el campo limitado, pude experimentar cómo se sentía tener una explosión que denotaba no más de un par de docenas de metros de distancia. El aura dorada que cubría a Heracles se expandió, empujando hacia afuera en una esfera de luz dorada que parecía volverse más brillante con cada pulgada que se expandía. Y justo cuando la luz estaba a punto de volverse demasiado brillante para que yo la viera, explotó. Fue una ola de fuerza pura, estrellándose sobre mí como una ola del océano. Lo sentí chocar contra mi mitad delantera, golpeándome con la fuerza suficiente para arrancar un árbol del suelo, con raíces y todo. Curiosamente, no hubo calor en la explosión. No sentí ninguna llama tratando de quemar mi piel o fuego quemándome el cabello y la ropa. En cambio, se sintió como si la explosión estuviera hecha de nada más que fuerza pura, una explosión hecha de una violenta liberación de energía cinética. Pero lo que sea que a la explosión le falte calor, lo compensó con gran poder bruto y, en la fracción de segundo antes de que me alcanzara, vi cómo el suelo se fracturaba cuando la onda de aire distorsionado que conducía a la explosión pasaba sobre él, destrozando la superficie de la tierra como vidrio. A diferencia de cuando me sorprendieron desprevenido cuando entré por primera vez en el campo limitado, esta vez estaba listo para la explosión y lo resistí con facilidad. Con los pies firmemente plantados en el suelo, la fuerza no logró hacerme retroceder ni un centímetro, incluso cuando me golpeó de frente, y un momento después me encontré a mí mismo encogiéndome de hombros sin esfuerzo por el ataque sin un rasguño o moretón que lo demuestre. Pero yo era un diablo, una reina en eso. La magia en mis venas había endurecido mi cuerpo más allá de lo que era posible para la carne mundana, fortaleció mi piel y mis huesos hasta el punto que pudieron ignorar balas y golpes de espada sin romperse. Karasuba, por otro lado, era muy humana y, con voz tejear o no, simplemente carecía de cualquier cosa que pudiera haberla protegido de tal explosión. A menos que se las hubiera arreglado para escapar a tiempo, yo no. Hubo otra explosión que fue seguida inmediatamente por otra ola de fuerza que golpeó contra mí apenas un latido después de que terminó la primera, descarrilando mis pensamientos. Aunque no lo esperaba, me las arreglé para resistir la onda expansiva de la explosión sin problemas, aunque descubrí que esta era notablemente más poderosa que la anterior. Y luego apenas había terminado antes de que fuera seguida por otra explosión, luego otra y otra, cada una más fuerte que la anterior como si de alguna manera lograran alimentarse entre sí. Justo cuando pensé que iba a seguir una sexta explosión, sonó un fuerte bramido de agonía, ahogando incluso el ruido de las explosiones y señalando el final de la cadena de ataques. Y por encima de los lamentos de agonía de Heracles, pude escuchar a Karasuba reprendiéndolo, la diversión coloreando su voz. Ahora, nada de eso. Karasuba lo amonestó levemente mientras apretaba su agarre sobre la cabeza de Heracles, de alguna manera todavía lograba retener su control sobre él a pesar de sus ataques. Heracles gritó aún más fuerte cuando Karasuba agregó aún más presión a su cráneo, casi aplastándolo en su mano. De alguna manera, la chica de cabello gris logró atravesar las explosiones sin ningún signo obvio de lesión. Aunque el suelo alrededor de sus pies se había hecho añicos, fracturando en fragmentos del tamaño de monedas bajo el embate del ataque, Karasuba apenas parecía agotada. De hecho, aparte de su ropa ligeramente hecha jirones y un ligero brillo de polvo marrón que la cubría, no había señales de que hubiera sufrido una explosión. Fue entonces cuando mis sentidos lo captaron. ¿Cómo? Me encontré preguntando mientras miraba con incredulidad la energía que había aparecido repentinamente a su alrededor, demasiado baja para que nadie más que yo la detectara. Era invisible a los ojos, pero casi podía verlo claramente con los sentidos del diablo, como una energía la envolvía, cubriendo cada centímetro de piel. No, eso no estuvo bien. Mientras pensaba en el pasado, me di cuenta de que no solo había aparecido, sino que estaba allí todo el tiempo. Desde que entré en el campo limitado, había estado allí, cubriéndola y protegiéndola desde el principio. La sensación familiar había estado pinchando en el borde de mi mente todo el tiempo, provocando mis sentidos y suplicando que me notaran, pero estaba tan distraído por todo lo que había estado sucediendo que no pude prestarle atención. Ahora, sin embargo, ahora que sabía dónde mirar, era sorprendente que alguna vez fallara en darme cuenta de que estaba allí. La energía envolvió toda la forma de Karasuba, rodeándola como una segunda piel, envolviéndola y protegiéndola del contundente de la explosión como una armadura. Y lo que más me llamó la atención fue cómo la energía parecía saber a vida para mis sentidos, brillando como hojas verdes bañándose en la luz del sol. Y, por extraño que parezca, fue un poder que reconocí. ¿Cómo podría no hacerlo cuando lo acababa de ver por primera vez hoy, ni siquiera unas horas antes?
Esta era más débil que la versión que le había visto usar, mucho más diluida, una ráfaga de viento comparada con el tifón de energía que había convocado Saira Org, pero era innegable que era lo mismo. Touki, articulé la palabra, todavía sin poder creer lo que estaba sintiendo. No era un poder que se te pudiera dar, era algo que solo se podía ganar. Solo a través del trabajo duro y agotador, el entrenamiento hasta el punto de la locura, el esfuerzo continuo en una escala más allá de lo que la mayoría de la gente podría imaginar, y mucho menos lograr, alguien podría ganarlo. Y ahora, de pie frente a mí, una joven que apenas tenía 16 años de vida lo había logrado. Una versión inferior o no, fue un logro que no debería haber sido posible para alguien tan joven y, sin embargo, ahí estaba, ardiendo en mis sentidos. Salí de mis pensamientos cuando el gigante volvió a gritar. «Suéltame, maldita sea». Heracles gritó, canalizando su dolor para alimentar su rabia. «Me estás aplastando el cráneo, maldita perra, Bost». Crujido, sangre y sangre salpicaron el aire cuando Karasuba apretó su agarre y el cráneo de Heracles estalló como una uva. Sus dedos se clavaron en su cabeza y se enterraron en su cerebro, hundiendo su cráneo como si estuviera hecho de arcilla blanda en lugar de hueso. Ahora, no hay necesidad de recurrir a los insultos. Karasuba reprendió al muerto ligeramente mientras colgaba sin fuerzas de su agarre. Le dio al cuerpo sin vida en su mano una sonrisa agradable. Porque, si querías que te dejara ir, todo lo que tenías que hacer era preguntar. ¿Ves? Karasuba procedió a hacer precisamente eso y lo soltó. El cuerpo de Heracles se mantuvo erguido por un breve momento como si no se diera cuenta de que estaba libre, antes de comenzar a inclinarse lentamente hacia un lado y desplomarse, golpeando el suelo con un repiqueteo repugnante. Ahora, entonces. Karasuba se apartó del cadáver, habiendo perdido todo interés en él. Parece que solo quedamos tú y yo. Por un breve momento pensé que me había estado hablando, solo para notar que estaba de espaldas a mí. Siguiendo su línea de visión, descubrí que había alguien más en el campo limitado con nosotros. Eso parece. Desde el otro lado del lote, un joven, tal vez aún no había salido de su adolescencia, dio un paso al frente. Estaba vestido con túnicas de color oscuro y tenía un rostro con rasgos claramente asiáticos, coronado con una mata de cabello negro. Si hubiera estado usando un uniforme de la Academia Kuo, no tenía ninguna duda de que la mayoría de la gente lo habría confundido fácilmente con un estudiante de secundaria común. Y, sin embargo, cualquiera que tuviera una gota de habilidad para sentir la magia habría sabido lo anormal que era, incluso si hubiera ignorado el enorme agujero que tenía en el medio de su cabeza, algo que le habría valido más que unas pocas miradas de pasada, habría podido decir inmediatamente que había algo extremadamente mal con el chico. A mis ojos parecía completamente normal, nada más que un hombre humano ordinario, pero para mis sentidos mágicos el chico parecía ser un vacío en el espacio. Estaba hueco, como físicamente hueco, nada más que piel humana cubriendo un vacío. No podía sentir nada dentro de él, ni órganos, ni corazón, ni cerebro, ni pulmones, ni siquiera aire o magia o incluso espacio. Literalmente no había nada allí. Era como si algo hubiera sacado todo de su interior y se hubiera olvidado de reemplazarlo con cualquier otra cosa, dejando atrás a un ser humano ahuecado con un vacío dentro de él. Un vacío tan profundo que parecía que era donde terminaba la realidad, un vacío donde no existía nada, ni siquiera el espacio. Y, sin embargo, de alguna manera se las arregló para tener un latido a pesar de no tener corazón. Apenas podía escucharlo en el borde de mi audición si reforzaba mis oídos, mucho más silencioso de lo que debería haber estado, pero definitivamente estaba allí. Y pude ver su pecho subir y bajar mientras respiraba, aunque sabía que no tenía pulmones para respirar. Así que no importa lo que me dijeran mis ojos, este chico estaba lejos de ser común. Y como para igualar el vacío dentro de él, el rostro del chico estaba igualmente vacío de expresión, careciendo incluso de una pizca de emoción mientras miraba con calma el cuerpo del hombre muerto a los pies de Karasuba antes de mirar el cadáver de una chica rubia no muy lejos. Lejos, ¿qué diablos había pasado en el tiempo que me tomó llegar aquí? Un momento después el chico se encogió de hombros, una lástima. Miró a Karasuba. Heracles y Jeanne se cuentan entre nuestros luchadores más confiables. Puede que no hayan sido los más fuertes o incluso los más inteligentes entre los que se unieron a la facción de héroes, pero fueron competentes y leales a nuestra causa. Reemplazarlos no será fácil. A pesar de sus palabras, su voz era plana, despreocupada, casi como si estuviera exponiendo hechos en lugar de lamentar la pérdida de sus compañeros. Aún así, supongo que este resultado solo debe ser exceptuado.
Se llevó una mano a la nariz, como si estuviera a punto de subirse un par de anteojos, solo para detenerse en seco cuando se dio cuenta de que no había nada allí. Un ceño fruncido apareció en su rostro por un instante, la mayor emoción que había visto en él hasta ahora, antes de que desapareciera tan rápidamente como había aparecido, y se encogió de hombros con indiferencia. Les pedí que derribaran a un portador de Longinus. Fue mi error de juicio haber anticipado un resultado diferente a este. Aunque en mi defensa, ninguno de nosotros esperaba que dominaras el Boosted Gear. Se encogió de hombros de nuevo. Ah, bueno, supongo que hay una lección que aprender aquí. Nunca presumas nada acerca de un enemigo. Me aseguraré de tomar la lección en serio. Sin embargo, he desperdiciado suficiente tiempo y recursos contigo. Oh, aunque la cara de Karasuba estaba en un ángulo mayormente alejado de mí, casi podía escuchar la sonrisa divertida en su voz. Lo dices como si tuvieras posibilidades de ganar. ¿Qué te hace pensar que tienes más posibilidades de triunfar que ellos? Ella enfatizó su punto pateando el cadáver por sus pies. Por un lado, tengo un Longinus, que debería ponernos en una posición más equilibrada. El chico levantó una mano en el aire y la cerró en un puño, dos nudillos ligeramente extendidos como si estuviera a punto de golpear una puerta. En segundo lugar, como tú, yo también he dominado mi Scaret Gear. Luego giró la mano y se estiró por encima del hombro antes de golpear dos veces en el aire detrás de él. La realidad onduló. Comenzando desde donde golpeó con los nudillos, dos ondas se extendieron verticalmente por el aire como las olas en una cortina. Era como ver una piedra arrojada en un lago inmóvil mientras la realidad se distorsionaba. Y eso era solo lo que estaba viendo con mis ojos. Lo que podía sentir a través de la magia era aún más increíble. Había convocado un vacío con la primera onda. Era delgado, apenas lo suficientemente grueso como para que yo lo sintiera, pero era ancho, y estaba creado a partir de un vacío que era igual a lo que el chico tenía dentro de sí mismo. Luego, con la segunda onda, vinculó el vacío con algún lugar u otra cosa, y dondequiera que estuviera debe haber tenido una enorme cantidad de magia, porque fluyó tanto mana a través de ese enlace que inundó todo el vacío que había convocado casi de inmediato. Después de que pasó la segunda onda, las líneas de magia parecieron ocupar su lugar en el aire. Comenzaron como meros puntitos de luces de diferentes colores que colgaban en el aire, antes de que comenzaran a crecer, extendiéndose en líneas y curvándose hacia sí mismos. En menos de 3 segundos desde que habían aparecido, los puntitos de luz se transformaron en círculos mágicos, cientos de ellos, cada uno elaborado con diseños tan intrincados y complejidad que estaba más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. Todos y cada uno de ellos de un diseño diferente, que abarcan una decena y más escuelas de magia diferentes. Llenaron el aire con sus números, pintando el cielo con un caleidoscopio de colores mientras colgaban detrás del niño. Y finalmente, al igual que aprendiste a empuñar una espada y tu Touki, yo también he adquirido poderes más allá de lo que me concedió mi Sacred Gear. El chico bajó la mano, su cuerpo iluminado a contraluz por la pared de círculos mágicos tenuemente resplandecientes. Youdou Karasuba, aunque esta reunión no ha ido como esperaba, no puedo negar que ha sido interesante. Pero me temo que nuestra relación ha llegado a su fin. Las runas que se alineaban en el borde interior del círculo mágico comenzaron a girar, ganando velocidad a medida que comenzaban a activarse. Los círculos se encendieron con luz mientras reunían a Mana dentro de sí mismos, atrayéndolo no desde el aire como deberían haberlo hecho, sino desde más allá. Llegando a cualquier reino al que ese chico los había vinculado, los círculos mágicos atrajeron una gran cantidad de mana para alimentar su ataque. Y lo que debería haber sido un proceso prolongado terminó en cuestión de segundos, y ahora cada uno de los innumerables círculos contenía suficiente energía para derribar un pequeño edificio. Los cientos de círculos giraban en el aire detrás del niño, rebosantes de tanto poder que ardían en el aire como fuego. Y mientras el chico estaba iluminado a contraluz por su luz, recordé momentáneamente a Gilgamesh y sus puertas de Babilonia. El chico asintió cortésmente con Karasuba. Voy a tomar tu cabeza ahora. Si Karasuba estaba de alguna manera intimidada por el abrumador poder de fuego que se apuntó contra ella, no lo demostró. Su burla de una sonrisa benévola se había ido, no se veía por ningún lado, reemplazada por algo que era menos una sonrisa y más un movimiento de dientes, y casi podía saborear la emoción que irradiaba de ella mientras miraba al mago con los ojos bien abiertos. Rápidamente preparó su Nodachi, un arma que habría jurado que no había estado sosteniendo un minuto antes, levantando la espada sobre su cabeza en preparación para un golpe. Bost. Bost. Bost.
Si me quedaba alguna duda de que Karasuba sabía cómo usar el Boosted-Gear, todas se habían ido. Al igual que lo hizo cuando aplastó el cráneo de Heracles, sentí que su poder se duplicaba, solo para duplicarse una y otra vez. Todo en ella se multiplicó por 8 en el lapso de un solo segundo. Su fuerza vital, incluso su minúscula magia se elevó hasta alcanzar una cantidad respetable para los niveles humanos, pero más preocupante era su Touki. También se había vuelto más fuerte, volviéndose mucho más denso de lo que había sido antes, aumentando su poder ya mejorado. El Boosted-Gear tenía el poder de duplicar cualquier cosa, y finalmente estaba comenzando a comprender completamente cuán aterrador era ese poder. Por un lado se había reunido una tormenta de magia, las sombras de su luz tiñeron el cielo en un caleidoscopio de colores, cada anillo contenía el poder suficiente para derribar a un hombre común 100 veces. Mientras que en el otro lado se reunió el poder de un dragón, con la fuerza para derrotar a los dioses y traer la ruina a la más grande de las ciudades. Estas dos fuerzas titánicas estaban a punto de chocar, justo en el corazón de un distrito residencial en la ciudad de Kuo, con solo un campo limitado construido apresuradamente que separaba sus ataques del resto de la ciudad. Y sabía que no sería suficiente para detener la explosión. No importaba quién ganara, cuando estos dos golpearan, mucha gente iba a morir. Hubo una tregua de silencio mientras estos dos poderes se preparaban antes de estrellarse. Era como la calma antes de la tormenta, un presagio de ruina que estaba por llegar, casi como si le estuvieran permitiendo a la ciudad un momento final de paz antes de que la devastación la reclamara. Demasiado rápido se acabó. Atacaron, atacando casi simultáneamente como si estuvieran bajo el mando de una señal invisible. Los círculos de magia estallaron, ardiendo aún más en el aire mientras se preparaban para descargar su poder acumulado. Mientras se oponía a ellos, Karasuba comenzó a derribar su espada en un golpe, como si de alguna manera una espada de acero simple pudiera cortar tanto al mago como a su magia, a pesar de la distancia que los separaba. Suficiente. Ordené. Y sus corazones se detuvieron. El aire se congela, literalmente se congela cuando todo el mana en el aire se congela. En el fondo de sus pechos, los corazones de Karasuba y del mago se quedaron en silencio cuando ambos dejaron de latir, mientras que incluso sus propios pulmones se habían detenido en medio de la respiración. Eso no fue ninguna sorpresa. Tal como estaba, el único al que se le permitía respirar aquí era yo. En el aire por encima y detrás del mago, los anillos de magia parecían abultarse mientras intentaban contener la marea de su poder, los círculos mágicos chisporroteaban en su rotación mientras abortaban su ataque en el último momento posible. Karasuba reaccionó de la misma manera, sus extremidades casi se doblaron bajo la tensión de cortar su ataque, deteniendo el descenso de su espada casi tan pronto como había comenzado. Ambos, mago y espadachina por igual, se congelaron en su lugar y se quedaron como estatuas de piedra, tan quietos que solo el sudor frío que había brotado de sus rostros y el leve temblor de sus extremidades me dijeron que estaban vivos. No necesitaba leer sus mentes para saber qué les estaba pasando, ya lo sabía demasiado bien. Incluso ahora, más de 2 años desde ese día, todavía recordaba claramente el sentimiento. Cómo el aire pareció congelarse, un escalofrío como espinas clavándose en tu carne mientras te agarraba, manteniéndote en su lugar, el cuerpo entumecido por el miedo, y cómo tenías que apretar los dientes para no temblar. Y sobre todo, la certeza absoluta de que estabas a punto de morir. Y tenían razón, si alguno de ellos hubiera dado un solo paso, los habría matado. Dado que ambos han dejado de moverse, no creo que tenga que explicar qué pasará si alguno de los dos intenta algo. Pero déjenme aclararlo de todos modos. Caminé hacia adelante y me coloqué a un lado de los dos, colocándome en su línea de visión mientras me aseguraba de tenerlos a ambos en la mía. Si te mueves, morirás. Bañado en la sangre de miles, nacido del cadáver de una gran bestia, su filo maldito podía acortar incluso el destino de los hombres, por lo que incluso aquellos cargados con grandes destinos no podían escapar al mordisco de su espada de puñas. Comenzó su leyenda en manos del entrenador de héroes y terminó su viaje en manos de su mejor alumno, un hombre tan feroz que atropelló a un hombre mucho después de que su corazón dejara de latir en su pecho y el río se enrojeciera de su sangre. Ahora la lanza maldita del héroe irlandés, el sabueso de Kulan, estaba sentada en mis manos, ardiendo con una luz demoníaca mientras estaba lista para dar el golpe fatal a cualquiera que se atreviera a oponerse. Blandida por un Lancer en azul, esta lanza maldita me había matado una vez, su perversa punta atravesó mi pecho, cortando sin esfuerzo músculos y costillas antes de perforar mi corazón. Debería haber muerto esa noche, sangrando en el frío suelo del pasillo de la escuela, y casi lo he hecho.
Fue solo gracias a la bondad de una chica con la que apenas había hablado que me salvé. Debería haberse sentido extraño, sostener un arma que me había quitado la vida no hace mucho, el recuerdo de su mordisco aún vivo en mi memoria, la frialdad de su acero en mi carne. Sin embargo, a pesar de toda la sangrienta historia de la lanza, no pude evitar sentirme tranquilo al sentir el peso sólido del asta de Gaebolg en mi agarre. Si una pelea estaba a punto de estallar, entonces tenía que derribar a estos dos, rápido, antes de que arrastraran a alguien más a su encuentro. Y no se me ocurrió mejor arma para la tarea que esta. Mirando entre los dos para asegurarme de que tenía su atención, ordené: esto termina ahora, ambos cesarán sus ataques y se retirarán. Si alguno de ustedes intenta continuar esta pelea, los mataré. Ambos me miraron, ninguno reaccionó. Karasuba, armada con la energía vital de su Touki impulsado, con su espada aún sostenida sobre su cabeza preparada para un golpe, mientras colgaba en el aire detrás del mago, los círculos mágicos continuaban girando perezosamente, todavía cargados de poder y listos para atacar. Un momento de aviso. Cualquiera de los dos podría atacar en cualquier momento. Durante un largo y conmovedor momento pensé que iban a ignorar mi advertencia y luchar de todos modos, obligándome a matarlos para proteger a los civiles circundantes. Ya había comenzado a tirar de la lanza un poco hacia atrás, lista para arrojarla a quienquiera que se moviera primero, mientras en mi mente sostenía los planos de una docena de espadas más listas para disparar contra la segunda, cuando una de ellas finalmente actuó. Fue el mago. Como los engranajes de un reloj gigante, las runas que giraban dentro de los bordes de los círculos comenzaron a ralentizar su rotación, deteniéndose constantemente mientras la magia que habían reunido se dispersaba en el aire e inundó el área con mana puro. Las brillantes líneas de magia que formaban el cuerpo de los círculos comenzaron a atenuarse antes de desvanecerse por completo cuando los círculos se extinguieron. Yo recuerdo este sentimiento. Esto es miedo, ¿no es así? El niño estaba literalmente temblando después de su encuentro cercano con la muerte, su rostro estaba empapado de sudor. Miró sus manos abiertas mientras seguían temblando, y había tanta emoción cruda en su rostro en ese momento que no pude decir lo que estaba sintiendo. Pensar que no fue solo un alarde. Realmente eres un asesino de inmortales. Se volvió para mirarme, y había algo que se acercaba a la maravilla en sus ojos. ¿No eres tú, Emiya Shirou? Al ver que parecía que estaba dispuesto a retroceder, bajé la punta de mi lanza, apuntándola al suelo, pero aún así la sostuve a mi lado en caso de que intentara algo. Lo haces como si fueras un inmortal. Respondí con un ligero ceño fruncido: lo soy. O al menos lo era antes de que vinieras. Respondió, y mientras hablaba pude ver que las emociones comenzaban a desaparecer de su rostro. Apenas habían pasado unos segundos desde que bajé a Gaebolg y ya se había recuperado de su cercano roce con la muerte, su temblor desapareció por completo y su expresión volvió a la mirada fría que tenía antes. Ah, perdóname. Estoy divagando. Incluso me he olvidado de presentarme, qué grosero soy. El mago colocó su mano sobre su pecho y se inclinó desde la cintura en una reverencia. Mi nombre es Georg, un miembro de la facción de héroes de la Brigada Caos, y el humilde sirviente de mi señor Cao Cao. Ligeramente desconcertado por la declaración, me acababa de dar más información sobre la Chaos Brigade en una frase de la que los Satanás habían podido descubrir durante el año pasado. Me tomó un momento reunir mi ingenio y responder. Emiya Shirou, asentí con la cabeza, la reina del Leviatán de Serafall, aunque ya lo sabías. Tengo que admitir que estoy bastante sorprendido, no esperaba que nadie de la Chaos Brigade se molestara en presentarse. Ser un lote reservado. Normalmente ese sería el caso. Se levantó de su reverencia y me dedicó una sonrisa educada, pero las cosas han cambiado. Ya no nos sirve el anonimato. El tiempo de esconderse casi ha terminado, y pronto todo el mundo sabrá sobre la Chaos Brigade. Y, siendo ese el caso, no veo ningún daño en decirle nuestro nombre. Ya veo, respondí, haciendo todo lo posible por ocultar la alarma que estaba sintiendo. Hice una nota mental para informar de esto a Serafall lo antes posible. Si la Brigada Caos estaba lista para atacar, significaba que la guerra podría estar aún más cerca de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Dejando eso a un lado, te preguntaré de nuevo, Georg. Moví a Gaebolg en mi agarre como advertencia. ¿Te retirarás? Te daré mi palabra si te retiras ahora que te dejaré ir sin obstáculos. Sí, creo que debo hacerlo. Suspiró, pasando una mano por su cabello mientras miraba a su alrededor. Esta misión ha sido un completo fracaso.
No solo el portador de Boosted Gear ha demostrado ser mucho más hostil a nuestra causa de lo que anticipamos, sino también mucho más poderoso. Sin mencionar que no previmos que estuvieras aquí, Emilia. Me dio una mirada de medición. Nuestra última información de inteligencia te tenía vinculado en el inframundo con la reunión, y sin las herederas para proteger, creíamos que no tendrías ninguna razón para aparecer aquí. Parece que estábamos equivocados. Georg negó con la cabeza. Así que sí, me iré. Ya hemos desperdiciado más recursos en esta empresa de lo previsto, y no puedo justificar arriesgarme más ahora que has llegado. Frente a tales probabilidades, prefiero cortar mis pérdidas y retirarme, pero debo insistir en llevarme los cuerpos de mis compañeros. Hizo un gesto con la mano sobre los 2 cadáveres esparcidos por el campo. Entonces está bien, le indiqué con mi lanza, toma los cuerpos y vete. Como desee, dándome otra breve reverencia, pero antes de que me vaya, ¿me permitiría hacerle una sola pregunta? Consideré negar su solicitud. En este momento no quería nada más que él se fuera antes de que algo más saliera mal, pero después de pensarlo decidí no hacerlo. Casi no teníamos información sobre la Chaos Brigade y ella había demostrado estar más que dispuesto a revelar algunos de sus secretos. Si mantenerlo hablando significaba que derramaría un poco más, entonces responder a una pregunta sería un precio barato a pagar. Gracias, dijo una vez que me vio asentir. Mi pregunta es esta. ¿Tu poder, el que usaste para derribar el Fénix y hacer sangrar al mismo Lucifer, era algo que ya poseías antes de que te convirtieran en un demonio o lo habías adquirido después de tu transformación? Antes, respondí, sin ver ningún daño en responder la pregunta. Mis poderes fueron algo que desarrollé como humano. Mi reencarnación en un demonio no hizo más que mejorar lo que siempre había sido capaz de hacer, nada más. Ya veo, entonces fue un poder nacido del hombre. Si tan solo te hubiéramos encontrado primero, suspiró Georg, aunque había una sonrisa en sus labios. Aún así, es alentador saber que los humanos pueden alcanzar tales alturas. Puede que no hayamos adquirido el Boosted Gear, pero el conocimiento de que la humanidad puede derribar dioses con su propio poder es una recompensa suficiente. Te agradezco que hayas respondido a mi pregunta, volvió a inclinarse Georg. En agradecimiento, permítanme proporcionarles información a su vez. Lo que sea que esperaba que me dijera Georg, no fue lo que terminó diciendo. Tu hermana está deseando conocerte finalmente. Ilia. Por un momento que me detuvo el corazón pensé que había estado hablando de Ilia, antes de que la razón se apoderara de mí y me di cuenta de que no había forma de que se hubiera referido a ella. No, ella no, Georg negó con la cabeza, confirmando mis pensamientos, o al menos no creo que ella se haya referido a sí misma con ese nombre antes. Todo lo que sé es que tu hermana ha estado ansiosa por reunirse contigo. Y creo que planea buscarte pronto. Ahora, si me disculpas, me iré. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, el joven mago levantó tranquilamente su pie del suelo, solo para bajarlo de nuevo, pisoteando el suelo. Era como si la tierra se hubiera convertido en agua cuando una onda recorrió el suelo, no, a través de la realidad misma cuando su pie golpeó la tierra. La ola viajó por el suelo, extendiéndose lejos de él en un círculo como si fuera una piedra arrojada a un lago, dejando una extraña neblina parecida a una niebla flotando sobre el suelo a su paso. Al ver la onda que se me acercaba, salté hacia atrás, levantando a Gaebolg en caso de que fuera algún tipo de ataque, pero me relajé un momento después, cuando la ola se detuvo bastante lejos de mí. Fue solo cuando vi el destino de los cadáveres que habían quedado atrapados en el rango de la onda que comprendí lo que estaba haciendo. Se estaban hundiendo, los cuerpos de Heracles y la otra chica se hundían en el suelo como si se hubieran convertido en arenas movedizas, desapareciendo rápidamente bajo la superficie de la tierra hasta que no podían ser vistos. Cuando volví a mirar al mago, me di cuenta de que él también había sido incluido en el efecto del hechizo. Adiós Emilia Shirou, Georg me dio una sonrisa educada mientras se hundía en el suelo, que ya le llegaba hasta el hombro y estaba a punto de tragarlo entero. Ha sido un placer conocerte. Luego se fue, su cabeza se hundió bajo la superficie de la tierra, e inmediatamente pude sentir cualquier hechizo que había usado desapareciendo junto con él cuando el suelo se volvió sólido una vez más. Durante los siguientes segundos escudriñé el área circundante, forzando mis sentidos tanto mágicos como mundanos, mientras trataba de asegurarme de que realmente se había ido, solo permitiéndome relajarme un poco una vez que no podía sentir ni un indicio de su presencia. Aunque había estado tentado a detener a Georg, el conocimiento que tenía sobre la Chaos Brigade habría sido invaluable, sabía que era mejor dejarlo ir que intentarlo.
No solo era poco probable que pudiera haberlo capturado vivo, sino que incluso si fuera posible, dudaba que ella se hubiera contentado con sentarse por mucho más tiempo. Había estado haciendo todo lo posible por ignorarla, concentrando toda mi atención en Georg en un esfuerzo por alejar cualquier pensamiento sobre ella de mi mente, pero ahora que Georg se había ido, no tenía nada más que distraerme. Así que con el corazón apesadumbrado, junto con el conocimiento de que no tenía otra opción en el asunto, me obligué a darme la vuelta y mirarla. Karasuba me miraba como si la Navidad hubiera llegado temprano. Emilia, respiró ella, y fue un sonido tan feliz. Si hubiera sido alguien más hablando, fácilmente habría confundido su tono con el de una mujer enamorada. Tal como estaban las cosas, me costó todo lo que tenía para no apuñalarla en la cara con Gaeborg. Fue gracioso, de verdad. Acababa de verla aplastar el cráneo de un hombre con sus manos desnudas, su rostro todavía estaba salpicado de su sangre y no me desconcertó, ni siquiera había parpadeado. Pero cuando llamó mi nombre así, con una voz llena de tanto anhelo y hambre, no quería nada más que poner tanto espacio entre nosotros como pudiera y correr hacia las colinas. Me pregunto si eso dijo más sobre mí que sobre Karasuba. Aunque a diferencia de mi primer encuentro con ella, me negué a permitir que me afectara. En ese entonces me habían pillado desprevenido, el encuentro fue completamente inesperado. Esta vez, sin embargo, vine sabiendo qué esperar. Así que me armé de valor, negándome a permitir que me afectara o incluso permitir que un indicio de la incomodidad que estaba sintiendo apareciera en mi rostro. Dijeron que los animales podían oler el miedo después de todo. Karasuba, respondí, secretamente orgullosa de lo tranquila que sonaba. Emilia, repitió de nuevo, esta vez con mucho más júbilo. Una sonrisa loca se extendió por sus labios mientras me miraba con los ojos muy abiertos, irradiando una alegría impía. Decidí que era la voz lo que más me asustaba. El anhelo crudo en él era algo que no podía manejar. Había escuchado a Serafalla hablarme con el mismo tono de voz un par de veces antes, pero tenía la sensación de que tenía una razón diferente para hacerlo. Además, al menos Serafalla no estaba cubierta por los restos de sus víctimas cuando me habló así. Me hizo sentir tan incómodo que casi me sentí aliviado cuando Karasuba me apuntó con su espada. Una pelea era algo que podía manejar, sangre y caos algo para lo que estaba entrenado para enfrentar. Fue algo que entendí. El puro placer que irradiaba de ella, mezclado con una profunda desesperación, sin embargo, era algo que yo no hice, y honestamente me confundió hasta el punto de que tenerla tratando de matarme fue un alivio en comparación. Una vez más, no estaba seguro de si eso decía más sobre ella o yo. Entonces recordé dónde estábamos, y cualquier alivio que sentía se convirtió en pavor al pensar en todas las personas que corrían el riesgo de quedar atrapadas en nuestra pelea. Karasuba, detente. Le ordené, pero ella no me escuchó o no estaba dispuesta a escuchar. En lugar de detenerme, sentí que Touki volvía a la vida a su alrededor, tan fuerte como cuando estaba a punto de enfrentarse a Georg, mientras levantaba la espada sobre su cabeza, lista para atacar. Y juré que parecía temblar de anticipación mientras me miraba con sed de sangre. Karasuba. Grité, empujando a Gaebol y vertiendo mi prana, haciendo que su espada cobrara vida e inundara el aire con su poder. Parar ahora. Pero no fue bueno. Incluso la amenaza de muerte que emitió la lanza no hizo nada para disuadirla, más bien, en realidad pareció estimularla cuando sentí que su excitación comenzaba a crecer. Fue en ese momento, con la asombrosa claridad de mi percepción, que finalmente comencé a comprender qué era lo que me molestaba tanto de Karasuba. Obsesión. Irradiaba ondas interminables, tan espesas en el aire que casi podía saborearlo. Una necesidad tan poderosa que era casi una compulsión, un deseo desesperado por algo, aunque lo que yo no sabía, la llevó al borde de la locura. Lo deseaba muchísimo, desde lo más profundo de su alma, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Y ella creía que yo era quien podía dárselo. Explicaba por qué estaba dispuesta a dejar ir a Georg. Porque, a pesar de toda su sed de sangre y su hambre de batalla, había ignorado por completo la existencia de un oponente poderoso que había estado tan ansiosa por pelear ni un minuto antes a favor de concentrarse exclusivamente en mí. Y su necesidad era tan fuerte, su deseo tan grande que estaba dispuesta a deshacerse de todo, incluso de su propia vida, solo por la oportunidad de encontrarlo. Incluso ahora, con mi espada apuntando a su garganta, estaba dispuesta a cortarse con ella para llegar hasta mí, arrojarse sobre mi lanza si eso significaba que podía agarrarla con sus manos. Y de alguna manera supe que fuera lo que ella quería, no era algo que se pudiera encontrar en el filo de una espada.
Tan empapada de sangre como estaba, si lo que quería podría haber estado en el campo de batalla, seguramente ya lo habría encontrado. Recordé la primera vez que nos conocimos, después de haber entrado en el reino de su alma y haber visto un dragón carmesí rugir en desafío a los cielos. Recordé cómo huí del aula ese día, cómo me llenó la absoluta certeza de que si no la dejaba de ver en ese instante, ella habría saltado por la ventana para llegar hasta mí, romper el cristal y cargar contra mí. Cuchilla balanceándose en una habitación llena de demonios. Y mirándola ahora, mientras irradiaba una alegría impía ante la perspectiva de enfrentarme, estaba seguro de que la decisión era la correcta. Creo que fue esa desesperación lo que me asustó. La razón por la que era tan imprudente, por la que había estado dispuesta a atacar no solo a 2 demonios herederos sino también a mí, un oponente contra el que no tenía ninguna posibilidad de ganar, era porque estaba tan desesperada por encontrar lo que estaba buscando. Que ni siquiera la pérdida de su vida la disuadiría. Era como si no tuviera nada que perder. Debería haber sentido el toque de Gaebol rozar su corazón, entender la certeza de su muerte en su hoja si continuaba, pero de todos modos levantó la espada. No tenía nada que perder. Fuera lo que quisiera, su vida no tendría sentido sin él, así que lo tiraría todo a la basura por la oportunidad de encontrarlo. Al igual que Assassin, que había luchado y muerto en los escalones del templo, aunque no tenía nada que ganar, Karasuba también lucharía y moriría aquí, porque creía que ya lo había perdido todo. Por favor, supliqué, tratando de encontrar una manera de detenerla, por favor, no me obligues a matarte. Pero no sirvió de nada, ya estaba perdida, cualquier locura que se apoderara de su alma la hacía más allá de todo razonamiento. Ya podía decir por la forma en que cambió ligeramente su postura y tensó las piernas, que estaba a punto de atacar. Y cuando lo hizo, supe que no tendría más remedio que matarla. Aunque no era lo que había querido cuando la busqué, si eso significaba salvar vidas inocentes, no dudaría en menospreciarla. Vergüenza, pensé mientras preparaba mi lanza en Karasuba y endurecía mi resolución, parece que no podría salvarla después de todo. Aún así, decidí hacer un último intento para detenerla antes de que lanzara mi lanza y acabara con su vida. Karasuba, si luchamos aquí, entonces toda la gente que nos rodea quedará atrapada en nuestra batalla, traté de razonar con ella. Van a morir Karasuba. Si no se preocupan por su vida, entonces, por fin se preocupan por ellos. Honestamente, dije esas palabras más por desesperación que por cualquier esperanza real de que trabajaran para persuadirla de que se detuviera. Es por eso que estaba tan aturdido cuando se hizo el trabajo. Karasuba en realidad pareció dudar, deteniendo su ataque para detenerse y considerar mis palabras. Pude decir el momento exacto en que el significado de mis palabras comenzó a asimilar, sus cejas se fruncieron mientras sus labios se torcían ligeramente con disgusto, casi como si hubiera mordido algo amargo. Miró a su alrededor, observando las casas que estaban justo fuera del límite del campo limitado construido apresuradamente, una que no haría casi nada para protegerlos si termináramos peleando con todos. Entonces suspiró, hundiéndose levemente mientras bajaba su espada antes de mirarme desde debajo de su flequillo con una mirada casi de reproche. ¿Realmente sabes cómo arruinar el estado de ánimo de una chica, verdad, Emilia? Ella lo reprendió, aunque había un toque de burla en su tono. Sacudió la cabeza una última vez antes de envainar obedientemente su espada sin quejarse. Su touki se dispersó un momento después, y vi como su sonrisa maníaca retrocedía hacia algo un poco más dócil mientras sus ojos grises estaban escondidos de nuevo detrás de sus párpados. De verdad, ponerme nervioso por nada. Ella negó con la cabeza, haciendo que su flequillo se balanceara. Ella arqueó una ceja un momento después antes de soltar un bufido, un sonido divertido. Y es posible que desee cerrar la boca antes de que algo vuele. Cierro la boca con un clic. Estaba tan fuera de balance por su cambio de último minuto que la había estado mirando boquiabierto con asombrada incredulidad, mientras Gaebol colgaba sin fuerzas en mi agarre. ¿Qué demonios acaba de pasar? No me atrevía a creer lo que estaba viendo, todavía estaba medio seguro de que todo esto era un sueño y me despertaría en cualquier segundo para encontrar a Karasuba viniendo hacia mí con una carga suicida. Y probablemente habría continuado mirándola tontamente durante los siguientes minutos si su teléfono celular no hubiera elegido ese momento para sonar. Ignorándome por completo, Karasuba buscó en su bolsillo para sacar su teléfono antes de abrirlo y colocarlo junto a su oreja. «Hola mamá», comenzó, alejándose de mí. «Sí, ya casi estoy en casa, me encontré con un amigo de la escuela y decidí parar para charlar». «¿Qué?». Karasuba pareció sorprendida por lo que escuchó, antes de que su sorpresa fuera reemplazada por una sonrisa maliciosa y me miró por el rabillo del ojo.
Claro, espera mientras le pregunto. Karasuba bajó su teléfono y se volvió hacia mí. Emilia, comenzó amablemente, una sonrisa educada en sus labios que no engañó a nadie, mi mamá quiere invitarte a almorzar. Este día se vuelve cada vez más loco.